Estamos en contacto con la doctora María Laura Mayoraz. Ella es presidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Santa Fe y también de Usuarios y Consumidores del Colegio de Abogados de aquí de Santa Fe. Doctora, sabemos la situación económica repercute en todos los ámbitos de nuestra vida, principalmente lo que son los servicios, las tarifas, y queríamos... Hola, se cortó. Vale. Bueno, estamos con la doctora María Laura Mayoraz. Ella pertenece a la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Santa Fe y también pertenece al Colegio de Médicos, al Colegio de Abogados de Santa Fe, A la comisión de usuarios. a la Comisión de Usuarios y Consumidores del Colegio de Abogados de Santa Fe. Se ve que venimos un poco complicado la tarde, pero bueno, vamos a tratar de llevarlo adelante. Doctora, yo le decía que la situación económica nos golpea muy fuerte y sobre todo los usuarios y consumidores porque las tarifas, los servicios están aumentando. Hay una cuestión que la economía ha tratado de canalizarla, pero bueno, estamos en una situación muy en particular. ¿Cuál es su punto de vista y cuáles son los reclamos constantes que ustedes reciben? A ver, realmente en este momento nos encontramos recibiendo pocos reclamos porque todavía no hay una costumbre del consumidor y del usuario de reclamar ante las violaciones de sus derechos. Eso es porque no existe una política de educar al consumidor para que conozca sus derechos y para que los pueda ejercer. Por eso no existe con toda la problemática que estamos teniendo, no existe en proporción una cantidad de reclamos. En este momento lo que sobre todo estamos recibiendo por recargos en las tarjetas de crédito, cuando uno compra vía online, después aparecen un montón de otras cosas como que el sistema chupa la información y se les inician un montón de recargos, de un montón de rubros, de haber pagado o comprado cosas que inexistentes. Nosotros lo que hacemos con eso es hacer los reclamos a los bancos y a las tarjetas de crédito y realmente después con muy buen resultado, están anulando todas esas compras. Y respecto de las tarifas, que es lo que le está preocupando al consumidor, me han hablado en muchos lugares, vamos a ser sinceros. Nosotros, los argentinos, que no vivimos en Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, prácticamente no tenemos subsidio en las tarifas. Son muy escuetas y casos determinados. Esta quita de subsidio a nivel nacional es exclusivamente para lo que llaman AMBA. Pero como nos da la posibilidad a los del interior, que exista las provincias, de anotarnos y solicitar el subsidio, yo lo que le digo a todo el mundo, anótese, llene el formulario, se reúnen las condiciones para que se nos reconozcan los subsidios. Subsidios que hasta ahora nunca se nos reconocieron. Nosotros pagamos toda la vida todo lo que corresponde, tanto en gas como en luz, con algunas excepciones. Por ejemplo, luz, hay un tema muy particular que se habla de una excepción es el electrodependiente, es decir, una excepción para tener subsidio. ¿Y qué pasa? Siempre se habla del electrodependiente de aquella persona que está conectada a una máquina. Pero en realidad, ustedes en Rincón que no tienen gas natural, son electrodependientes, porque ustedes necesitan de la electricidad para calefaccionarse, cocinar, bañarse, porque los que tenemos gas natural usamos el gas natural y no electricidad. Claro. Yo con respecto a lo que usted hablaba de la educación, sabemos que, por ejemplo, en otros países, los países europeos principalmente, cuando hay un incremento de algún producto en particular, los consumidores reclaman a las grandes empresas, a las cadenas de empresas,
y hay una pulsión entre ambos y muchas veces se retrotraen o se ajustan las tarifas a los precios a lo que es un diálogo respetuoso entre las partes. Aquí hay grandes generadores de precios y nunca se tiene en cuenta a los usuarios y consumidores de los productos, y sobre todo los productos muchas veces que no son estacionales. Exacto, pero vamos a ser sinceros, en los países como nombraste europeos, por ejemplo, las asociaciones de consumidores, el consumidor es un participante activo en asociaciones de consumidores, en saber reclamar sus derechos. Acá no, el consumidor no participa, no se acerca a una asociación de consumidores o alguna, que hay muchas, y dice, bueno, quiero trabajar, quiero ser socio, cómo aportar, cómo aprender. No existe todavía la conciencia del usuario y del consumidor. Lamentablemente, igual que pasa como los entes, ahí está el ente regulador del agua, está el otro ente regulador de otros servicios y no están con, digamos, ni armados las comisiones para poder debatir cuestiones que tienen que ver con las tarifas. No, a ver, con respecto al agua, nosotros tenemos el ente regulador del agua, que hace las audiencias públicas por el aumento de la tarifa, pero no son vinculantes. Y yo participé de muchas hasta que me cansé, porque lo único que se logra es que uno va y hace catarsis, lo que considera, y dice los defectos, y después el ente no hace nada. A veces da una opinión negativa al aumento, pero esa opinión del ente no es vinculante, no es obligatoria, y por lo tanto, en nuestro caso, la empresa prestadora de agua y cloaca hace lo que quiere, teniendo un ente que tendría que exigirle más. Respecto al gas, está el Enargas, que es nacional, dentro de la provincia de Santa Fe, solo está en Rosario, que uno puede hacer los reclamos, pero que es muy engorroso. Imagínense que hay una sola oficina en toda la provincia de Santa Fe, en Rosario. Y respecto de la luz, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una empresa provincial de la energía eléctrica, por lo cual depende, en definitiva, del Estado provincial. Y no tiene, no tiene nadie, ningún ente que la controle. En Buenos Aires sí está el ente de control. ¿Cuánto tenemos que madurar, no? Porque además sabemos lo que nos está pasando. Por ejemplo, usted hablaba de las tarjetas de crédito. Bueno, hay una situación muy grave con respecto a la cotización del dólar, va modificándose, hay impuestos que se incrementan y todo en forma unilateral. Y creo que no hay una compensación o no somos escuchados nosotros como ciudadanos con la dimensión, los derechos que nos corresponden. Como usuarios y consumidores, ojo, el tema dólar no tiene nada que ver con los usuarios y consumidores, ¿eh? Si aumenta o baja es un problema financiero del mercado financiero argentino. Pero digo los impuestos, por ejemplo, los impuestos. A ver, los impuestos no están abarcados por la ley del derecho del consumidor, porque para que exista una relación de consumo tiene que haber una persona que adquiera un producto o solicite un servicio para consumo propio. Y por el otro lado tiene que estar un proveedor que lo brinde, excepto el Estado nacional, provincial, municipal, comunal. Hay excepciones. Entonces, todo lo que es aumento de impuestos, tasa, patente, ingresos brutos, sellado, todo eso está excluido del derecho del consumidor. Claro. Bueno, una cuestión que merecía aclararse, doctor, y le agradezco porque a veces nosotros como ciudadanos nos confundimos.
¿Ustedes en el colegio de abogados brindan asesoramiento? ¿Cómo es la metodología que ustedes tienen? Nosotros, la Comisión de Usuarios y Consumidores, tratamos los temas relacionados a la ley y, y más que nada a los temas judicializados, es decir, que están en la justicia. Asesoramiento no se brinda. Sí, yo en mi carácter de ONG de la Unión de Usuarios y Consumidores, ahí sí yo recepciono reclamos, inicio los reclamos, la verdad que con resultados muy positivos. ¿Podemos recordar cómo funciona, dónde funciona, cuál es el domicilio y el teléfono para que las personas que nos están viendo en este momento y que tengan que realizar alguna consulta la puedan contactarse? Sí, el teléfono es, bueno, característica de Santa Fe, es un fijo 4593-571, y ahí tienen que llamar y coordinar una reunión. A ver qué día ellos pueden, qué día uno puede, y ahí nos ponemos de acuerdo, y lo que le aconsejo a todo el mundo es tener todos los papeles del tema en cuestión en fotocopia. La Unión de Usuarios no recibe documentación en original, solo fotocopia, y todo lo que tengan, porque por ahí van con un papelito, pero le faltan 50, todo, junten en una carpetita, en un folio, toda la documentación en fotocopia. Y nosotros analizamos eso y le decimos si tiene algún derecho que reclamar, si le corresponde algo, cuál es la situación. ¿En algún momento ustedes trabajaban junto con Comercio Interior, puede ser? No, en un momento, durante varios años, teníamos este tipo de asesoramiento, lo hacíamos en las oficinas que estaban en calle San Martín de la Defensoría del Pueblo. Ajá. Pero le digo que eso fue hace más de 10 años. Después la Defensoría del Pueblo, cuando se mudó, nos pidió que no vayamos más, y dejamos de ir porque como que ellos tomaron también parte de consumidores. De acuerdo. Y ellos reciben... Sí. Doctora, para ir cerrando, ¿alguna consideración que usted estime oportuna para nuestros televidentes? Sí, lo que yo le digo a todos, que se anoten, que llenen el formulario tanto de gas como de luz, y que reúnan los requisitos que exige el Estado Nacional, porque en una de esas va a ser la oportunidad de que empezar a tener subsidio nosotros también. Es un derecho que nos corresponde, además. Sí, exacto, pero bueno, nos corresponde como argentinos, porque esto está hecho para todos los argentinos, pero en realidad los que tienen los subsidios es un sector territorialmente demarcado. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, doctora. Sí, sí. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, su buena predisposición, y seguiremos charlando de estos temas porque creo que también tienen que ver con esto, ¿no? Lo que usted hablaba hoy, la educación, la formación, la capacitación y ejercer los derechos que nos corresponden a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y saber cómo hacerlo. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias.